buenas tardes amigos de Factum, saludos en este sábado 3 de marzo de 2018. Estamos a muy pocas horas de iniciar la jornada electoral de mañana, la jornada de elecciones municipales y legislativas, bueno, que obviamente revisten muchísima importancia para el país, no solo por lo que la nueva Asamblea Legislativa tiene que decidir sobre los votos que se le vienen a la Asamblea que resulte electa mañana, en términos de funcionarios de segundo grado, en términos de que será la Asamblea que despedirá, digamos, el mandato del presidente Salvador Sánchez Serén, sino también por la circunstancia misma del país, ¿no? Por la situación de violencia, por lo que se percibe como un desencanto importante de la población respecto a los procesos electorales. Con la entrevista de hoy, que tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Janet Aguilar, que es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, uno de los institutos de opinión pública más respetados y tradicionales del país, y cuyas encuestas pues, han sido desde hace décadas referencia, no solo en temas electorales, sino en temas de país. Janet, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en la azotea electoral de Factum. No, pues muchísimas gracias a vos, Héctor, un gran gusto estar compartiendo este espacio. Muchas gracias a Factum por la invitación. Y pues es interesante, también va a ser interesante poder conversar precisamente sobre este clima de opinión pública predominante precisamente en la antesala de las elecciones legislativas y municipales. Claro que sí. Janet, para entrar en materia, me gustaría empezar por la percepción, por, digamos, el humor nacional que se percibe en la víspera de esta elección. Platicábamos antes de iniciar un poco de lo que de este Factum, y creo que el periodismo en general resultó muy interesante ver de la última encuesta del UDOP, de la más reciente, sobre eso, ¿no? Sobre una percepción de desencanto respecto a los partidos, respecto a los políticos, respecto al sistema, respecto a la participación. Comentamos algunos números, por ejemplo, más del 80%, es decir, en resumen, 8 de cada 10 salvadoreños dicen que no se sienten representados o beneficiados por el gobierno, por el Ejecutivo, por los diputados, y que no legislan de acuerdo a los intereses de los ciudadanos. Janet, esto parece ser un crecimiento importante respecto a mediciones anteriores, ¿no? ¿Es así? ¿Y a qué atribuye el UDOP este crecimiento tan importante en el desencanto de la gente? Bueno, precisamente lo que hemos venido advirtiendo quizás en los últimos 5 años es una profundización de este clima de desencanto, de apatía, de reclamo ciudadano en torno a la actuación principalmente de los partidos políticos, el gobierno central y sus órganos de representación, en este caso la Asamblea Legislativa, incluso los gobiernos locales, que históricamente han sido los modos de gobierno, en este caso los tipos de gobierno que gozan de mayor legitimidad frente a los ciudadanos, también han decaído en términos de sus niveles de confianza, pero también del grado de insatisfacción ciudadana respecto a la capacidad que han tenido para responder a los intereses y demandas de los ciudadanos. En los últimos años ha crecido de forma importante ese sentimiento de sentirse poco representados, en este caso por sus referentes políticos, por los representantes que obviamente en un sistema democrático representativo, en una democracia electoral, estos son delegados por el pueblo mediante el voto popular precisamente para que respondan, representen esos intereses de la gente, para que respondan a sus demandas, a sus necesidades. Este sentimiento, si bien es cierto, no es nuevo, se ha venido profundizando en los últimos años y obviamente aquí han confluido una serie de factores. Uno de ellos es el creciente deterioro de la imagen del Ejecutivo. En una sociedad, en una democracia, digamos, en donde, o en este caso, en un país en donde el Ejecutivo goza de un peso importante, al menos en términos de representación social, en los últimos años ha visto disminuido, socavado muchísimo su imagen, y esto de alguna manera, y esto más bien se refleja en análisis posteriores que se hacen con diversas pruebas estadísticas, cruzando una serie de variables, cómo la imagen del Ejecutivo, la evaluación del desempeño del gobierno va permeando en estos niveles de desconfianza,
no solo hacia el gobierno central, sino hacia el sistema político institucional y en este caso hacia sus órganos de representación. Adicionalmente, la Asamblea Legislativa, tú sabes que históricamente ha estado ubicada en los niveles de confianza ciudadana, precisamente en el último lugar de confianza. Es la institución, el órgano de representación que goza de mayor descrédito. Disculpa que te interrumpa. A ver, percibo aquí algunos elementos que no son enteramente nuevos, como el desprestigio de la Asamblea, por ejemplo, lo mencionabas, la desconfianza en cierta medida a los partidos políticos, sobre todo a los grandes. Me parece que entonces un elemento de novedad es que anteriormente, a pesar de señalamientos o lo que sea, los antecesores del presidente Sánchez Serén sí tenían niveles, digamos, más saludables de popularidad, ¿no? Pero al final también sufrieron de desprestigio. Claro. Entonces, ¿es justo decir entonces que la impopularidad del presidente ha jalado la percepción de todo el sistema hacia abajo? En realidad, si lo comparamos con sus predecesores, podríamos situarlo, digamos, como el presidente peor evaluado de los presidentes de la posguerra, digamos. Si bien es cierto, Calderón Flores en sus primeros años gozó de bajos niveles de popularidad, posteriormente, mediante estrategias populistas, demagógicas, lo que querrás, la mano dura, la super mano dura, después lograron, digamos, cerrar sus periodos con moderados niveles de aceptación por parte del público. Y algo de eso sucedió con Funes. Obviamente Funes ya gozaba de altos niveles de popularidad que los mantuvo, digamos, en los primeros 2-3 años hubo una caída, pero luego con el tema de la tregua logra también elevar, revertir un poco ese declive, esa erosión que había experimentado y cierra su mandato con niveles bastante altos de aceptación. En términos del clima de opinión, esto no necesariamente, digamos, obviamente se refleja en la capacidad que puede tener un mandatario, digamos, para poder hacer transformaciones estructurales del país. Sin embargo, en términos de imagen, en términos de opinión pública, hay un peso importante de esa representación social del Ejecutivo en un país fundamentalmente presidencialista, donde la imagen del mandatario, en este caso de la primera magistratura del Estado, cobra un significado simbólico importante, porque sabemos que en términos prácticos él no decide, digamos, una serie de cuestiones relevantes, depende de la Asamblea Legislativa y obviamente esto responde a la lógica de pesos y contrapesos. No obstante, esto y lo vimos en el caso de Funes, por ejemplo, cómo la imagen favorable de Funes permeaba en un clima de opinión, de expectativa, de esperanza, aunado obviamente a un contexto de una transición política que representó para mucha gente, para muchos salvadoreños, ¿no? Esa ilusión de cambio, de esperanza, ¿no? Después de tantos años, digamos, de rezago. Ahora, Funes genera esa esperanza, pero luego termina su presidencia siendo popular, pero también bastante cuestionado por temas que tienen que ver pues con sospechas de enriquecimiento ilícito y lo que ya conocemos. Efectivamente. Viene ahora un presidente que no está bien evaluado, un sistema que está cuestionado, y me refiero, por ejemplo, de la encuesta también del IUDOP, hay muchísima desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral, 53% de los encuestados por IUDOP dicen va a haber fraude, no es solo que haya desconfianza, sino que prevén el peor escenario posible. Le sumamos a eso la imagen presidencial de la que hablabas y le sumamos luego también el desencanto que generan los partidos, ¿no? Háblame un poco del tema del sistema electoral per se, del tribunal. Esto se debe también al desprestigio que ronda todo el sistema, a la experiencia bastante lamentable la vez pasada, a la nueva forma de votación, porque hablar de que 5 de cada 10 prevén o dicen que va a haber un fraude es bastante alto, ¿no? Sí, pues efectivamente, yo creo que en este contexto de desencanto ciudadano, de reclamo, de agudización de una serie de problemas, el tema de la seguridad, de hecho, ha sido un elemento que ya en el análisis en conjunto ha erosionado fuertemente la credibilidad del sistema político institucional y principalmente del gobierno central. A diferencia, y hay un fenómeno interesante, a diferencia, por ejemplo, de Funes y de Saca, la gente no necesariamente
en el caso de Funes y de Saca, trasladaba la responsabilidad de los problemas, por ejemplo, de seguridad o incluso de economía para la crisis económica de 2008 necesariamente al gobierno. Yeah. Entonces ahí había una mediación que impedía que eso se trasladara o que tuviera un costo significativo en la imagen del gobierno. En el caso de Sánchez Serén es al contrario, cualquier cosa negativa que pase en el país, digamos, tiene un costo político para la imagen del Ejecutivo. Entonces, obviamente Claro. en ese contexto hay, digamos... Eso incluye el tribunal, por ejemplo. Eso incluye el tribunal, pero en este caso, si sumamos todos estos elementos, hay un antecedente negativo del desempeño de la gestión electoral 2015 que no solo retrocedió en términos de los avances que habíamos tenido en cuanto a gestión de elecciones del sistema electoral, sino que generó muchas dudas. Recordarás tú todo el tema de señalamientos de fraude en su momento y luego la manera en que se concluye aquel cuestionado escrutinio, ¿no? Con acuerdos finalmente entre los partidos sobre cómo iban a proceder respecto al resultado. Y el antecedente 2014 con la segunda vuelta, ¿no? También. Ya había en 2014 de alguna manera una erosión. Sin embargo, es en 2015 que empieza un declive más significativo después de una alza importante de confianza atribuida al Tribunal Supremo Electoral. Y luego en este contexto en donde sumamos todos estos elementos, agudización de problemas claves como la seguridad, hay un reclamo importante del tema económico. Recordemos que también en este periodo ha detonado todo el tema de la crisis financiera, la crisis fiscal, el tema de pensiones, el desempeño de la gestión electoral, pero además la imagen de un Tribunal Supremo Electoral no solo poco efectivo, sino también vinculado a los partidos, ha erosionado fuertemente la imagen del máximo organismo electoral. En este momento, digamos, la encuesta refleja los más bajos niveles de confianza atribuida al Tribunal Supremo Electoral. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral se ubica dentro de las 5 entidades, alrededor de 15 que medimos dentro de las 5 entidades con menores niveles de confianza. Y eso es un cambio. Antes no aparecía con tan baja percepción. No, definitivamente, digamos, a partir de 2009 se incrementó de manera significativa la confianza, los niveles de confianza atribuidos al Tribunal Supremo Electoral y a las elecciones mismas como proceso. Entonces, lo que vemos en este momento es que la gente le está restando credibilidad no solo al Tribunal Supremo Electoral, sino al proceso electoral en su conjunto. En este contexto solo quisiera decir que en nuestro análisis, sobre todo de la última encuesta preelectoral, cuando examinan los factores que más pesan para tratar de entender el bajo interés que la gente expresa en asistir a las urnas, el elemento que más pesa es precisamente la poca confianza en el proceso y en el Tribunal Supremo Electoral. Este desencanto en el sistema y en el proceso se traslada a un cuestionamiento del salvadoreño hacia la democracia misma. Es legítimo decir eso, que esto redunda o termina siendo un cuestionamiento: ¿para qué voy a votar? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué tengo democracia? Sí. En realidad, digamos, cuando se consulta sobre el tema del sentido de la democracia o de la utilidad, qué tan útiles son las elecciones para la democratización del país, en esta última encuesta encontramos que todavía hay un 65% de la gente, un 34% de la gente que dice que son útiles para la democratización del país. Sin embargo, encontramos que, por ejemplo, 2 de cada 3 indican que las elecciones o creen que las elecciones son una pérdida de tiempo. Entonces, en términos de representaciones sociales y de valores hacia la cultura política, lo que vemos es que la gente sigue apreciando la democracia como sistema político. Hay un 50% de la gente que todavía indica que la democracia es el mejor sistema para vivir en el país. Pero siente que no le sirve, que no le es útil. Pero claro, ha perdido sentido, se ha vaciado de contenido en tanto esa democracia, o al menos la forma en que se ha construido la democracia en el país, o lo que han hecho los políticos de la democracia en el país, es lo que realmente la gente está cuestionando. Entonces yo creo que es importante hacer esa distinción.
la democracia como sistema político sigue teniendo un importante respaldo de buena parte de la ciudadanía. No obstante, la manera en que los políticos, la clase política, en este caso nuestros representantes, han hecho de la democracia es lo que se cuestiona como tal. Y eso, quizás el elemento más lamentable es que le está restando legitimidad al sistema político. Porque en un país en donde básicamente la única manera que tenemos los ciudadanos para participar masivamente en las decisiones políticas son las elecciones, o sea, deja básicamente a los ciudadanos sin mecanismos para poderse, digamos, en este caso, expresar frente al sistema político. ¿Y eso, Janet, qué significa o qué previsión haces vos de mañana en términos de participación? Nuevamente vamos a los números y las previsiones, pues, de nuevo, como también hay antecedentes, es que eso puede traducirse en una cantidad importante de abstenciones o de participación, más bien en general. ¿Tú crees que ese desencanto realmente implique niveles de abstencionismo más grandes, por ejemplo? Sí. ¿Crees? Porque además es una discusión política que ha estado en el ambiente, generada por políticos. Sí. Yo creería que, si bien es cierto, sobre todo en elecciones legislativas y municipales, no hemos tenido los más altos niveles de participación electoral. De hecho, han rondado el 43, 47%. Creo que esta elección va a marcar un quiebre en términos de una caída significativa en los niveles de participación política. Adelantamos que incluso los niveles de participación puedan rondar el 30-35%, lo que estaría más bien comparándose con niveles de abstencionismo que tuvimos en las primeras elecciones de la posguerra, sobre todo elecciones legislativas y municipales. Pero ahí estamos construyendo la confianza en el sistema, ¿no? Ahora ya se nos terminó. Exactamente, y eso lo que refleja es que más bien esa manera en que hemos construido la democracia, la forma de hacer política en el país, de alguna manera se ha agotado, al menos desde la perspectiva de los ciudadanos hay un agotamiento, hay un cansancio, y obviamente la gente está demandando transformaciones estructurales. Y ese rechazo, ese repudio se va a expresar no solo muy probablemente en altos niveles de abstención, sino en un porcentaje significativo de voto nulo, en este caso de nulidades o abstenciones, es decir, de papeletas en blanco o de gente que va a anular su voto porque ninguna de las opciones realmente resulta alternativa viable para ellos. Si nos explicas y a las personas que nos están viendo un poco, en términos estadísticos, si nos explicas un poquito más la relevancia para el resultado final de si aumenta la abstención, si aumentan las nulidades, eso puede tener un impacto en los resultados para un partido, para el otro. Digamos que el tema de las nulidades, por ejemplo, ha estado muy en el ambiente político, incluso, bueno, analistas o comentaristas de un lado y de otro lo han hecho bandera, han querido equiparar una cosa con la democracia. Hay como una campaña, pero estadísticamente eso es relevante a la hora de los resultados. Pues digamos, tal y como está diseñado nuestro sistema electoral, no. Digamos, porque al final terminan decidiendo los votos válidos. ¿Y en este contexto crees que puede llegar a hacerlo, con este tema de desencanto? Al final, digamos, los que se cuentan son los votos válidos, que en este caso yo creo que van a estar sobre todo representados fundamentalmente por los votos duros de los partidos. Recuerda que buena parte de la campaña, tanto de Arena como del FMLN, ha estado centrada en movilizar precisamente ese voto duro, un voto duro que también está desencantado, ¿verdad? Un voto duro que es cada vez más volátil, aunque más volátil el de Arena que el del FMLN, que ha sido un voto duro históricamente más consistente. Pero al margen de ello, ese voto duro que es cada vez más pequeño, termina decidiendo por la gran mayoría de salvadoreños, en este caso por los 5 millones de electores que aparecen registrados en el padrón, o los 4,5 millones de ciudadanos en edad de votar que tiene hoy día en el país. Eso sin duda le resta legitimidad a la democracia. Los gobernantes, en este caso
electos, ¿verdad?, no tienen la legitimidad de haber sido electos por la gran mayoría de la gente, pero también de nuevo te refleja precisamente que la gente ya no está creyendo, digamos, en el voto como un mecanismo para hacer transformaciones relevantes en el país. Y esto precisamente porque en la práctica esto no ha representado ningún cambio. O sea, si evaluamos realmente 25 años de democracia electoral, porque realmente ha sido una democracia formal, más que una democracia sustantiva o representativa, realmente los procesos electorales, digamos, no han representado, al margen de alternancias de gobiernos, de partidos, como sucedió en 2009, transformaciones sustanciales para la vida de la gente. Ok, parece ser que tenemos una pregunta por aquí de la gente que nos está viendo. A ver si la encuentro. Bueno, ahora volvemos a la pregunta, pero antes de irnos a una pausa, Janet, hablemos ahora un poco de las tendencias, digamos. Ya hablamos un poco del sistema y de los desencantos. A pesar de todo, seguimos teniendo dos marcas políticas fuertes, de votos duros que al final pueden terminar definiendo la elección y delimitando, seguir delimitando el sistema político en general, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas sobre esos dos partidos, sobre Arena y sobre el FMLN? La tendencia parece ser que Arena entra con ventaja, digamos, en ambos casos, en legislativas y en los municipios más importantes, en San Salvador. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Realmente, en Factum hemos abordado el tema, hemos analizado qué pasaría si el frente llega incluso menos que el diputado 29, ¿no? ¿Puede haber digamos, un cambio con un FMLN disminuido, una derecha revitalizada? Sí, bueno, la última encuesta, que fue cursada precisamente en enero, ¿verdad? Un mes y medio antes de las elecciones, reflejaba una fuerte erosión de las adhesiones partidarias al FMLN, que de alguna manera pues generaba una ventaja electoral a Arena. Sin embargo, al examinar en perspectiva histórica los indicadores electorales de Arena, no hay un crecimiento significativo, sino más bien lo que hay es una erosión de los apoyos electorales al FMLN y un voto de rechazo que se puede trasladar de alguna manera a Arena, un voto de rechazo hacia el FMLN que puede ser capturado por Arena. En este caso también es importante destacar, al igual que veíamos en las primeras elecciones de la posguerra, un alto porcentaje de ciudadanos consultados que se abstuvieron de opinar. Los indecisos. No solo indecisos, hay gente que definitivamente, no solo inhibidos en términos de que no quieren declarar, sino precisamente gente que no sabe por quién va a votar porque no hay opciones. Esa es la pregunta que ya la tengo por aquí, el comentario que nos llega desde Facebook, lo hace Juan Osorio y dice, habla sobre este tema, dice: los indecisos harán la diferencia y pienso se inclinarán a la derecha. El indeciso es clase media y somos más los afectados por las políticas del partido oficial. Imagino que en este comentario de Juan Osorio se combina un poco lo que hemos estado hablando, la imagen negativa del Ejecutivo. Sí. Haceme un comentario sobre este tema. ¿Es viable decir eso, sí, que el indeciso se inclina más por la derecha, por ejemplo? Fíjate que examinando un poco este porcentaje que es el más significativo que yo he visto en las encuestas preelectorales que me ha tocado cursar desde el UDOP, 30% es bastante, es un perfil diverso a diferencia de otras elecciones, pero sí hay un importante segmento de personas de clase media, incluso un perfil, digamos, importante de derecha, pero también de gente de centro educada, digamos que no tenía ninguna identificación partidaria, pero que de alguna manera
respaldaba al FMLN, que en este momento no tiene decisión electoral, o al menos que al momento de cursar la encuesta, porque también es importante decirlo, puede ser que ahora sí ya haya cambiado su decisión, no tenía una decisión, ¿no? Sin embargo, ya este también es un indicador precisamente de el clima de opinión adverso que va a permear este proceso electoral del día de mañana, ¿no? Vamos, más adelante me gustaría hablar un poco de, bueno, de las presidenciales, porque obviamente es uno de estos ciclos que nos tocan los salvadoreños cada cierto tiempo, que si no nos tocan juntos, pues nos toca un ciclo presidencial de 2 años, ¿no? Claro. Y bueno, mañana evidentemente terminamos con el ciclo municipal y legislativo y entramos al presidencial. Pero antes de eso, Janet, ¿con qué temas de preocupación, llegan los salvadoreños a esta elección? Tú ya nos delineabas el económico, nos delineabas la seguridad. Eso está en el tope de la lista de los salvadoreños, su economía, su seguridad. Pensando en eso, llegan mañana a votar. Fíjate que en términos generales, ciertamente estos siguen siendo las principales fuentes de preocupación pública, y más la seguridad que la economía, aunque en este último año la economía ha crecido como fuente de preocupación, pero es ese sentimiento de incertidumbre de la situación actual del país el que está permeando más en este clima de opinión, de desmotivación frente a las elecciones, de apatía, de rechazo incluso. Es precisamente ese sentimiento de lo mal que está el país, de la incertidumbre respecto al futuro político, al futuro económico, al futuro social del país, lo que de alguna manera está generando ese sentimiento de desesperanza, si queremos llamarlo así. De hecho, hace unos 2 años incluíamos unas preguntas que tenía que ver con que frente al futuro del país usted tiene esperanza o temor, y había un porcentaje de alrededor del 60% que decía que tenía temor frente al futuro. Probablemente ahora eso es más. Entonces, obviamente hay una conjunción de situaciones, pero que en términos generales hay un entorno muy adverso, de miedo, de incertidumbre, alimentado sin duda por ese sentimiento de desprotección que tenemos la mayoría de ciudadanos frente al tema delincuencial, por el tema del desempleo, de la crisis económica tanto fiscal nacional como también del aumento del costo de la vida, sobre todo en el último año y medio, pero también todo el tema, por ejemplo, de las políticas migratorias, Claro. Que de alguna manera van a venir a agudizar profundamente la situación de este país. Hay una situación de incertidumbre respecto a qué va a pasar, por ejemplo, con las remesas, que sigue siendo una fuente importante, un pilar importante de sostenimiento de la economía nacional y de la economía doméstica de la familia. Entonces, ves, hay un entorno, digamos, de crisis y de crisis generalizada, o sea, de crisis en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema ambiental. Es un tema que poco se ha abordado y hay deudas importantes de esta legislatura. Por ejemplo, yo quisiera destacar el tema del agua, ¿verdad? La ley del agua lleva 10, 12 años en la discusión y el debate legislativo, sin que los partidos hayan podido ponerse de acuerdo, precisamente porque han privado más, han predominado los intereses sectoriales y en este caso de la empresa privada por los intereses colectivos. Entonces, ves, hay un entorno donde confluyen una diversidad de preocupaciones, porque realmente, digamos, es lamentable que los políticos en esta campaña precisamente no hayan abordado esos temas de fondo. El tema, por ejemplo, de la crisis que va a enfrentar el país con la llegada de cientos de miles de salvadoreños no ha sido abordado responsablemente. Va a ser a esta próxima legislatura la que le toque encarar con decisiones en términos del presupuesto, de decisiones legislativas y demás, gestiones diplomáticas incluso, esta crisis. Hasta ahora hemos visto una campaña irresponsable, más bien en una lógica de la espectacularización de la política, ¿no? Porque ha sido un espectáculo más, el show debe continuar, y caras y rostros bonitos, las más de las veces por el Photoshop, Sí. pero sin contenido que es ofensivo, porque frente a una situación tan límite, ¿verdad?
en la que estamos los salvadoreños, no hemos tenido una campaña a la altura de esas demandas y de esas preocupaciones. De eso vamos a hablar, vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Janet Aguilar, la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, el IUDOP de la UCA. Hemos hablado un poco de las previas, de las encuestas, de lo que nos dicen antes de las elecciones de mañana. Volvemos en un momento. Buenas tardes, amigos de Factum. Estamos aquí desde la azotea electoral en este Facebook Live, cerrando una semana de conversaciones de cara a las elecciones de mañana, las legislativas y municipales. Para cerrar, ya en la víspera, pocas horas de esa jornada, nos está acompañando Janet Aguilar, del IUDOP de la UCA. Hemos estado conversando sobre lo que nos dicen las encuestas, lo que nos dicen los números y sobre la percepción de los salvadoreños. Destaco algunas ideas de las que hemos hablado hasta ahora. Desencanto de la población en el sistema, en el tribunal, en los partidos, en el ejecutivo, en la utilidad de la jornada electoral o del acto de la votación para resolver los problemas más apremiantes del país y, como bien decía Janet, antes que fuésemos al corte, para resolver la crisis estructural en la que vivimos, ¿no? El día de ayer el periodista Ricardo Baquerano entrevistó al historiador Roberto Turcios, quien ahondaba un poco en este tema de una crisis, decía él, sin precedente inmediato, ¿no? Que incluye una crisis en seguridad, una crisis migratoria, una crisis de confianza, una crisis fiscal. ¿Con qué tanta seriedad los partidos políticos, que al final son las personas, los hombres y mujeres, a las que usted, yo, nosotros le vamos a ir a delegar mañana la toma de decisiones por nosotros sobre estos temas, ¿no? sobre todas las crisis que vive El Salvador? ¿Con qué tanta seriedad lo van a abordar o lo están abordando? Janet, tú hablabas de una campaña vacía, una campaña de show. En Factum hemos cubierto eso. No encontramos plataformas relevantes. Obviamente hay excepciones, como en todo, pero no encontramos plataformas relevantes que hablen. Tú ya mencionabas el tema del agua, el tema ambiental, la crisis fiscal, que aparte es un tema legislativo. Exactamente. El tema luego nos dedicamos con un poco más de amplitud al tema de seguridad, el tema de la corrupción. Exacto. Entonces tenemos repicando todo el día en la tele o en las radios o en la MUPI de la ciudad, propuestas como leamos la Biblia 2 minutos, en las escuelas apliquemos la pena de muerte. Es decir,
los candidatos no están hablando ni de los problemas ni de soluciones, ¿no? ¿Cómo percibe eso la población? Pues precisamente esto aúna muchísimo a este bajo nivel de interés que la gente expresa en las encuestas en asistir a votar. Este nivel de desmotivación también está alimentado por esa incapacidad que tiene la clase política para despertar interés, para motivar a los electores. Incluso estos electores desmotivados, más apáticos, pudiesen cambiar su decisión en virtud de propuestas más viables, propuestas más pertinentes, más oportunas y más realistas en términos de los problemas que aquejan al país. La encuesta, por ejemplo, muestra que el 75% de los ciudadanos, es decir, 3 de cada 4, piensan que esta campaña ha sido más de lo mismo, que no han habido propuestas novedosas. Sin embargo, también la UCA ha medido que cuando un candidato salta y ofrece mano dura, ofrece pena de muerte, la gente también acepta esa propuesta, ¿no? Porque también vive en un ambiente de inseguridad y al final el político vende eso y al parecer la gente sí lo compra. Claro, porque de alguna manera el populismo sigue vendiendo y la demagogia sigue vendiendo entre un segmento de la población, sobre todo a veces segmentos conservadores menos educados o con menos capacidad crítica, y obviamente ellos apelan a esos segmentos de la población cuando ofrecen esta clase de propuestas. Sin embargo, pareciera ser que a diferencia de hace 10, 15 años, este tipo de propuestas ya no calan tanto entre la gran mayoría de la gente. Es decir, hemos visto cómo, sobre todo a través de las redes, obviamente en las redes más bien se expresan ciudadanos un poco más educados o con acceso a ciertas tecnologías, pero hemos visto también el repudio que este tipo de propuestas y el cuestionamiento que ha tenido, ¿no? El tema, por ejemplo, de la pena de muerte es obviamente viniendo también de cierto tipo de personajes que más bien con sus pactos mafiosos han alimentado esta escala de violencia que tenemos. Es reprochable, ¿no? Es reprochable porque además son ofertas engañosas, en tanto un diputado, una fracción no va a poder modificar la constitución política, supone 2 legislaturas para hacer modificaciones que impliquen, por ejemplo, una reforma al tema de incorporar la pena de muerte, pero además la gran mayoría de países en el mundo de hoy ya derogaron la pena de muerte. La pena de muerte realmente existe fundamentalmente en algunas dictaduras, ¿no? Y bueno, en algunos países que se dicen ser democráticos como Estados Unidos, pero hay elevada evidencia empírica que ha mostrado que no ha resuelto los problemas y que más bien en países con altos niveles de impunidad o con frágiles niveles de justicia, más bien incrementa la posibilidad de que inocentes, digamos, paguen con la muerte. En ese contexto, también de este facto hemos analizado y hemos expresado un poco ese análisis de que al final también estas propuestas les han servido a los políticos para desviar la atención de temas que tienen que ver con la seguridad pública o con la aplicación de justicia. Nosotros en Factum hacemos mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de la corrupción. Es un tema completamente ausente. Repito, estos diputados que resulten ganadores mañana van a elegir al nuevo fiscal general o la nueva fiscal general de la República, a la Corte Suprema, que son entes que están directamente relacionados con esto. Corte de Cuentas. Corte de Cuentas, pero estos temas tampoco son importantes para la población, ¿o sí? Elección de funcionarios de segundo grado. Realmente en términos de la opinión pública en general hay muy poco conocimiento de la gente, de los mecanismos de selección, hay muy poco conocimiento de la relevancia que incluso en el sistema político la elección de funcionarios de segundo grado tienen. Hay un reclamo cada vez mayor ciertamente en términos de estas prácticas del uso patrimonial del Estado. Yo creo que si algo podemos rescatar en los últimos años es que en el marco de la transición, el enjuiciamiento de ciertos personajes, de expresidentes, de personajes que en el pasado fueron intocables, ha generado más conciencia a la gente en términos de
cómo, digamos, la corrupción ha permeado nuestro sistema político, y esto figura como un reclamo cada vez mayor. Ha ido ¿no? creciendo eso. De hecho, hay cerca del 80% de la gente en la encuesta de noviembre que estaba de acuerdo con que la Asamblea Legislativa que el Tribunal Supremo Electoral, debería de investigar antes la trayectoria y los antecedentes y además el patrimonio de los que se presentáramos como candidatos a una elección popular. Entonces, caso contrario a lo que precisamente ha sucedido, vemos cómo, y ese es otro elemento que también la gente no desconoce, buena parte de los que se van a reelegir tienen señalamientos de enriquecimiento ilícito en la sección de probidad. También preguntaron, si no me equivoco, creo que no fue en la última, sino antes, a la gente sobre la idoneidad o no, si era una buena idea, por ejemplo, un mecanismo tipo sí, en El Salvador, y si no recuerdo mal, una cantidad importante está de acuerdo con eso. Sí, ¿no? Hay más del 80% de ¿Se va convirtiendo esto en un tema? Se va convirtiendo esto en un tema, se está posicionando realmente en un tema, digamos, de prioridad para la gente, porque la gente está identificando cada vez más el flagelo de la corrupción como un aspecto que tiene un impacto en su vida, ¿verdad? Hace 20 años, 15 años, cuando lo consultábamos, realmente este era un tema irrelevante, pero hoy día no, y eso es positivo. En este contexto, el hecho de que, digamos, haya, obviamente, con muchas dificultades, ha habido mayor apertura, acceso a alguna información que tiene que ver con el patrimonio, por ejemplo, de algunos de estos funcionarios, con el manejo de los fondos del Estado, por ejemplo, de cómo se administra o cómo se utilizan los recursos de la Asamblea Legislativa para beneficio personal, etcétera. Todo esto de alguna manera ha alimentado ese repudio y ese rechazo de la ciudadanía. Sin duda que es un elemento que ha estado presente, pero también es un elemento que termina generando mayor descrédito al sistema político institucional en general y al mecanismo de elección. Lleva a lo que hablábamos al principio, exactamente, ¿no? Al desencanto. En tanto la gente, por ejemplo, se está cuestionando por qué mucha de esta gente señalada por hechos de corrupción está nuevamente participando en esta elección. Obviamente, digamos, carece de legitimidad, pero además, sin duda, no responden a ese perfil de idoneidad, de probidad que se requiere para cualquier funcionario de elección popular. Pero definitivamente, a pesar de que nos decís que el tema va adquiriendo importancia, decías antes también, el peso del voto duro sigue siendo muy fuerte. No estamos en un lugar democráticamente en el que, sobre todo entre el voto duro, esto pueda llevar al desencanto del voto duro a no votar por un candidato X o Y, diputado, aunque tenga esos señalamientos, sí, ¿no? Yo creo que un escenario posible, precisamente porque al menos las dos principales fuerzas políticas siguen siendo nutridas, digamos, fundamentalmente por su voto duro, aunque es un voto duro cada vez, como yo decía, más pequeño y más volátil, y ya no les alcanza tanto, digamos, como en el pasado, para ganar con una amplia mayoría. Sí se adelanta, al menos yo adelanto, que hay un fortalecimiento de un tercer grupo, en este caso de los partidos pequeños, de partidos como Gana. También se adelanta un crecimiento del PCN y del PDC, sobre todo también a nivel local, y vamos a ver también cómo figura el peso de los no partidarios, aunque en la encuesta, digamos, no son señalados de manera significativa como una alternativa, y esto obviamente merece un análisis más amplio, en tanto no entraron bajo las mismas condiciones de competencia que los partidos políticos. De acuerdo, y nos quedan unos minutos que me gustaría utilizar para hablar precisamente de lo que estos resultados legislativos nos puedan decir sobre lo que puede pasar en la presidencial. Y de hecho ocupo una pregunta que nos llega desde Facebook de Minor, que dice: me gustaría saber, basándonos en encuestas, qué resultados similares podrían repetirse o compararse en elecciones legislativas, con las presidenciales. Hablando del tema de resultados, si se podrían las primeras elecciones, es decir, las legislativas de mañana y municipales, tomar como un parámetro de medida. Es decir, habíamos hablado antes de un posible repunte de Arena. Históricamente, ¿qué significa eso para la presidencial? Sobre todo cuando no es simultáneo, es muy cerca, y obviamente cuando termina el ciclo de elección legislativa, el ciclo de preelección de candidatos ya está a todo vapor. Sí. ¿Puede ser un indicador
de un repunte de la derecha, incluso para las presidenciales? Sí, sí, sin duda que un incremento, digamos, de escaños legislativos de Arena, y en virtud de la negociación y de la recomposición de la lógica de la aritmética legislativa que se derive de los resultados del día de mañana, pues se pueden plantear escenarios posibles para la elección de 2019. Una ventaja legislativa para Arena significaría ya también una ventaja, digamos, en términos de lo que podría pasar en 2019. Sin embargo, los escenarios no están definidos porque el desencanto hacia las dos principales fuerzas políticas es bastante generalizado. Y más que apoyar, digamos, a Arena o rechazar al FMLN, lo que vemos es que ese desencanto puede ser capitalizado, puede ser capturado por una tercera vía que yo creo que por primera vez en la historia reciente es una posibilidad real en el país. Eso obviamente es una pregunta importantísima. ¿Qué tan factible, sobre todo de cara a la popularidad del alcalde de San Salvador, de Nayib Bukele, al parecer, aceptación entre grupos jóvenes, sí podríamos estar ante un escenario, en este escenario en que el desencanto hacia las dos fuerzas, aunque la derecha Arena logre ventaja, sí podríamos estar ante la irrupción de una tercera vía encabezada por el alcalde? Ya antes se había hablado de la posibilidad de un crecimiento del expresidente Saca cuando se presentó a presidenciales. Sí. ¿Qué es diferente? ¿O qué puede ser diferente? Yo creo que estamos frente a un escenario distinto. Sin duda que pueden cambiar mucho las cosas de acá a 2019 en función también de cómo logren negociar, ¿verdad?, los partidos políticos en virtud de la aritmética legislativa que quede definida. Pero yo creo que por primera vez en la historia reciente, después de la participación también de tu padre, ¿verdad?, en las primeras elecciones del posconflicto, se abre esta posibilidad de que una tercera fuerza distinta a Arena y el FMLN pueda capitalizar ese descontento. Y es que el hastío no es menor. Yo creo que hemos llegado a un punto de quiebre en términos del agotamiento y del cansancio de la gente. Y eso puede ser capitalizado precisamente por una figura, ¿verdad?, que pueda ser muy mediática, si quieres una figura mesiánica, estos líderes carismáticos que en coyunturas como estas, y esto no es un fenómeno solo centroamericano, sino claro, estamos viendo una tendencia similar. El mismo Trump es un ejemplo del agotamiento. Antisistema, ¿no? El candidato antisistema. Exactamente, esa forma tradicional de hacer política. Francia es otro ejemplo bastante claro de cómo estos personajes que emergen de la nada, porque obviamente no tienen una trayectoria, digamos, política, pueden en algún momento dar ese giro, ¿no? Y yo creo que por primera vez en El Salvador se podría adelantar ese escenario. Vamos a ver, yo siempre digo, qué pasa con Johnny Wright y con el movimiento de Johnny Wright, aunque aparentemente él se va a presentar hasta las elecciones de 2021, pero es otra posibilidad, creería yo, con lo cual se abre el abanico de ofertas electorales y podríamos estar frente a la posibilidad de romper por primera vez esa polarización o ese bipartidismo. Janet, se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias, realmente creo que ha sido muy provechoso tenerte aquí, a pocas horas ya de que se abran los centros electorales, un poco para comentar proyecciones, tus apreciaciones sobre el proceso, lo que nos dicen los números. Gracias por habernos ayudado a leer los números. Y bueno, te esperamos nuevamente para comentar. Pues un gran gusto estar aquí contigo y bueno, a la expectativa de lo que pueda ocurrir el día de mañana. Bueno, amigos, terminamos por hoy la azotea electoral, la última antes de la apertura de las urnas mañana. Sin embargo, mañana seguimos todo el día con una jornada que les tenemos preparada que incluirá pues conversaciones con diferentes analistas, actores. Queremos traer también a comentar gente, opiniones diferentes, hablar sobre temas de los que poco se habla en jornada electoral, hablar sobre deportes, por ejemplo, qué relación tiene la elección con el estado también lamentable del deporte en El Salvador, entre otras cosas, ¿no? Tendremos varios enlaces, varias entrevistas a lo largo del día
Y al final de la jornada, ya con las urnas cerradas, pues tendremos un panel de ciudadanos y de analistas para comentar lo que ha ocurrido durante el día. Así que muchísimas gracias por su atención y los esperamos mañana.